Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nes. Esto es Llévate la historia. El día de hoy no les traigo el resumen de algún libro. Esta vez les quería compartir un relato de una historia que le pasó a mi esposa hace muchos años, tiempo incluso antes de conocernos. Ella rentó una casa y en esa casa le sucedieron varios hechos extraños. Entonces quise compartirles este relato. Aquí se los dejo. Soy nutrióloga. En aquel tiempo tenía 21 años y comenzaba con mi primer consultorio en un local de una pequeña plaza comercial. La plaza comercial estaba ubicada dentro de una colonia, pero muy cerca de una avenida principal y del centro del municipio donde vivo. Es una colonia vieja, pero céntrica y accesible. Justo enfrente de la plaza comercial estaba una casa que estaba sola. Era una casa vieja de color amarillo. A mí me gusta mucho restaurar, por lo que ya tenía tiempo considerando rentar ese lugar. De esa manera estaría justo enfrente de mi consultorio y tendría un lugar propio. Yo era soltera y sin compromisos. Mi plan era hacer crecer mi negocio y mi tiempo libre lo dedicaría a arreglar y a restaurar esa casa. Así que llamé al número de teléfono que estaba en el anuncio de Ser Renta colgado en una de las ventanas del lugar. Sin ningún problema y sin ningún contratiempo, unos días después ya tenía en mis manos las llaves de la que sería mi nueva casa. Sin embargo, lo que en ese momento ignoraba es que no estaba preparada para los sucesos que acontecerían. Durante los primeros días, mis dos hermanas me ayudaron a pintar. Todo era normal, hasta que uno de esos días quisimos avanzar lo más que pudiéramos y antes de darnos cuenta ya estaba muy entrada la noche. Fue entonces cuando pasó el primer hecho extraño. Se escuchaba como si tocaran la puerta. Obviamente no era nadie, y ahí dentro solo estábamos mis hermanas y yo. Las tres escuchamos los ruidos, pero no dijimos mucho. Elegimos el silencio como manera de negar que algo raro estaba pasando. Decidimos establecer un horario para trabajar en la restauración de la casa. A más tardar a las 10 de la noche dejaríamos lo que estábamos haciendo y saldríamos de ahí para ir a casa de mis papás. Yo ya tenía rentado el lugar, pero aún no estaba viviendo ahí. Me mudaría formalmente cuando la casa estuviera lista, o al menos lo más habitable posible. Al parecer la casa tenía mucho tiempo sola porque necesitaba mucho mantenimiento y limpieza. Eso no me importaba, porque como mencioné antes, me gusta restaurar. Así lo hicimos. Cada día salíamos de ahí antes de la hora que acordamos. Sin embargo, no funcionó por mucho tiempo, ya que las cosas y sucesos extraños comenzaron a pasar ahora más temprano. Se apagaba la luz, se escuchaban otros ruidos, se movían cosas del lugar e incluso hasta se nos bloqueaba la puerta, como cuando alguien trata de jugarte una broma y está del otro lado sosteniéndola con todas sus fuerzas para que no puedas pasar. Pero en este caso no había nadie. Uno de esos días, mis hermanas no pudieron ayudarme. Yo estaba sola pintando y se me fue el tiempo muy rápido. Me di cuenta cuando empezaron los ruidos. Sin pensarlo, dejé lo que estaba haciendo. Tomé un billete de 20 pesos que tenía sobre una mesa y salí de la casa. Yo vestía una blusa negra y un short que tenía bolsillos con zipper. Guardé el dinero en uno de los bolsillos y lo aseguré con el zipper. Sin embargo, cuando llegué a la esquina para esperar el camión que me llevaba a casa de mis papás, al abrir nuevamente el bolsillo de mi short, el billete no estaba. Aunque era algo muy extraño e inexplicable lo que me acababa de pasar, me aferré a pensar con lógica, y me convencí de que por salir a prisa realmente no guardé bien el dinero y se me cayó en el camino, o tal vez justo afuera de la casa. Así que, aunque no quería hacerlo, regresé mis pasos a la casa, siguiendo el mismo camino por la misma banqueta por si acaso encontraba el billete en el suelo. La casa solo estaba a una calle de distancia de la avenida. Si se me cayó, sería fácil encontrarlo. La noche era oscura y silenciosa, y como si fuera una película de terror, casualmente no había nadie alrededor. Podía escuchar el sonido de mis pasos, poco más. Llegué a la casa y me detuve frente a ella. Al levantar la mirada y verla, sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Sé que las casas no hablan, pero en ese momento sentí como si aquella construcción pálida me devolviera la mirada y me dijera en forma de reto: anda, entra. Yo crecí en una familia cristiana. Desde niña he visto cosas, he escuchado y he sido testigo de diversos testimonios. Sé que el mundo espiritual es tan real como el mundo terrenal, pero esa noche sentí miedo. Preferí no entrar nuevamente y decidí caminar hasta la casa de mis papás. Era tal el miedo que sentía que me pareció mejor opción caminar sola en la noche por calles solitarias que volver a entrar a esa casa. Como ya había hecho trato y entregado dinero de renta y depósito, luchando con mis propios pensamientos, confundida, tratando de convencerme de lo que sentía y pasaba ahí no era real,
Finalmente me mudé a la casa amarilla, sin saber que lo peor estaba por venir. Llegué ese día en la mañana. Al abrir la puerta y entrar, de inmediato tenía la sensación de ser observada. Sentía una mirada constante que me taladraba la nuca. El escalofrío que había sentido unas noches atrás regresó. Recorría mi cuerpo. Finalmente me armé de valor y, tratando de no titubear y sonar segura de mí misma, parada en medio de la sala, dije en voz alta: lo que sea que hay aquí, o quien quiera que seas, no me importa. No me voy a ir. Esta es mi casa. Si alguien se tiene que ir, eres tú. No pasaría mucho tiempo para darme cuenta de que lo que acababa de hacer había sido un error. Los ruidos aumentaron. Las cosas se movían de lugar. Incluso una de las habitaciones en particular era muy fría. Ahí no tenía aire acondicionado o ventilador. Sin embargo, siempre al entrar sentía frío. Unos días antes había adoptado un perrito para no estar sola. Siempre estuvo conmigo y me cuidaba, pero nunca se dejaba tocar. Una noche quise entrar a esa habitación ya que escuché ruidos desde allá adentro, pero cuando me estaba acercando, el perrito se me echó encima y me forzó a dar unos pasos hacia atrás. Me acorraló hasta una esquina de la sala y una vez ahí, él regresó a la habitación, pero no entró. Solo asomó su cabeza y se quedó mirando por varios minutos, mientras yo estaba inmóvil en ese rincón de la sala sin saber qué hacer. Finalmente volteó hacia mí y me vio con una mirada que sentí tan clara como si me hubiera hablado, como si me dijera: ya puedes entrar. Caminé hacia la habitación, me asomé, pero como era de esperarse, no había nada, solo el ambiente glacial. Me fui a acostar y después de una lucha por conciliar el sueño, finalmente pude descansar, pero no por mucho tiempo. A las 3 de la madrugada desperté porque sentí frío. Era el mes de mayo, de los meses más calurosos en la ciudad en que vivo. Despertar con frío en esa temporada no es algo normal. La poca luz que entraba desde afuera a través de la ventana se reflejaba en una pared de la habitación, y sobre la pared pude ver una silueta que se asomaba. Me congelé, ya no por el frío, sino por la impresión. No sabía si no podía o no me atrevía a mirar de frente a la ventana, pero no lograba moverme. Cuando finalmente logré girar mi cabeza hacia la ventana, ya no había nada. Regresé mi mirada a la pared y también había desaparecido la sombra. Me levanté y me asomé al porche. La reja estaba cerrada, la puerta de la casa también. Todo parecía en orden. Corrí de regreso a mi cama y me tapé hasta la cabeza, como si las sábanas me protegieran. Me sentí como una niña. Una parte de la casa era extrañamente oscura. Había comprado focos grandes para que hubiera una buena iluminación, pero aún así se veía oscura, incluso de día. Cada que pasaba por esa parte de la casa cantaba canciones de alabanza. Eso me hacía sentir segura y confiada, pero me daban escalofríos en mi cuello y sentía que alguien me acechaba. Un día uno de los vecinos se atrevió a preguntarme cómo fue que me había animado a rentar esa casa. Al usar esa palabra, de inmediato captó mi atención. Me contó que hace muchos años esa casa le pertenecía a un hospital de gobierno que está cerca del área. La usaban como anfiteatro. Ahí se llevaban a cabo las autopsias y las funerarias iban a recoger los cuerpos. Me dijo que había estado sola por más de 8 años después de que dejaron de usarla como anfiteatro, y que durante esos años había jóvenes que entraban ahí para drogarse o pasar el rato. En una ocasión hubo una pelea y uno de ellos terminó sin vida. Y no solo eso, más gente entraba y la usaban para actividades espirituales, como ritos y lecturas de tarot. La casa tenía mucha carga espiritual. Decidí hablar con el pastor de mi iglesia. Le expliqué la situación y le pedí que si podía ir a orar por la casa, y así lo hicimos. No solo vino el pastor, también 10 amigos del grupo de la iglesia del que yo formaba parte. Oramos durante 4 horas aproximadamente, sin parar, todos con los ojos cerrados clamando a Dios. Al terminar, estábamos todos agotados. Era un cansancio físico. Al despertar al siguiente día, sentía el cuerpo adolorido como si me hubieran golpeado. Hablé por teléfono con algunos de mis compañeros y todos me dijeron que se sentían igual. Me levanté de la cama y recorrí la casa. El área que siempre estaba oscura ahora se veía iluminada. La habitación que siempre estaba fría tenía una temperatura normal. Incluso al salir, otra vecina me preguntó que si le había hecho algo a la casa, ya que desde afuera se veía diferente, como más iluminada a través de las ventanas. Me dijo que se había cambiado las cortinas. Yo, sin querer dar detalles o explicaciones, me limité a decir que sí, que estaba redecorando. Pasaron un par de meses. No había ruidos, ni sombras, ni frío.
El perrito ya estaba con otra familia. Como yo estaba gran parte del día trabajando en el consultorio, no me gustaba que se quedara solo. Todo estaba bien, hasta que un día regresando de la casa de mis papás, estaba sentada en la sala y un cuadro literalmente cayó sobre mi cabeza. Nuevamente pensé con lógica. Seguramente lo colgué mal, me dije a mí misma. Lo volví a colocar en la pared y me senté de nuevo. Inmediatamente después, un diario que tenía en un librero salió volando hacia mí. Ni siquiera pude gritar. Lágrimas comenzaron a salir de mis ojos. Me levanté temblando y caminando con dificultad y torpeza salí de ahí. Cerré la puerta y con mis manos que no paraban de moverse, logré girar la llave para asegurarla y regresé a casa de mis papás. Al llegar con ellos, les dije lo que pasó y les dije que ya no quería regresar ahí. Lloraba sin parar sobre mi antigua cama. Mis papás me dijeron que les diera las llaves de la casa, que ellos irían de regreso solo para sacar el dinero que tenía yo guardado en una cajita, revisar que haya cerrado bien y no hubiera dejado alguna ventana abierta, y se pudiera meter alguien a robar. Les entregué las llaves y se fueron. Yo me quedé acostada, otra vez tapada hasta la cabeza con las sábanas. Tardaron un poco más de una hora en regresar. Me contaron que cuando llegaron a la casa pudieron ver a través de una de las ventanas las siluetas de unos 5 niños que se asomaban hacia afuera. Revisaron la casa por fuera, todo estaba en orden. No había ventanas abiertas ni puertas forzadas. Sin embargo, al tratar de abrir la puerta de entrada, no pudieron girar la llave. Se habían tardado en regresar porque estuvieron intentando abrirla durante media hora sin éxito, como si la llave que les di no fuera la correcta. Al no poder abrir, finalmente decidieron volver. A la mañana siguiente, decidí una vez más regresar a la casa amarilla, como si la luz del día me diera un valor que la oscuridad de la noche me arrebataba. Me detuve al llegar, respiré profundo y exhalé antes de insertar la llave en el cerrojo. La giré y el seguro abrió sin ninguna dificultad, como siempre lo había hecho. Entré y todo parecía normal, pero al llegar a la cocina me di cuenta que la puerta estaba abierta. Era una puerta antigua que solo se podía abrir por dentro, ya que no era de chapa o cerrojo. Se cerraba con un travesaño por dentro. Ese travesaño estaba recargado sobre la pared, justo a un lado de la puerta. Pensé que después de todo sí se habían metido a robar. Corrí a mi habitación para sacar el dinero que tenía guardado. Al entrar, encontré un desastre. Todo estaba revuelto. Pero por encima de todo, la caja donde guardaba el dinero, abierta completamente. El dinero estaba ahí y estaba intacto, como si la casa o lo que sea que habitaba ahí dentro me dijera: no estoy aquí por tu dinero. Salí de la habitación y en la sala estaban 3 sillas juntas, unidas por el respaldo, formando un triángulo. Salí corriendo de ahí sin cerrar la puerta detrás de mí, sin voltear. Estaba aterrorizada. Unos días después, ya había mandado a sacar mis cosas de ahí. Me fui a otra casa. No volví a entrar a la casa amarilla.